Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con el primer tema del curso, que es notación sumatoria o en muchos lugares conocidos como notación sigma. Entonces la idea es que en esta primera unidad vamos a estar trabajando con muchas sumas y necesitamos una manera de representar sistemáticamente estas sumas. Entonces para hacerlo utilizamos la letra sigma, que es este símbolo, es una letra griega. ¿Cómo se usa? Pues lo que vamos a hacer es tener un índice, que va a ser un número que va a ir recorriendo sobre puros números enteros. En mi caso aquí lo denoté con la letra I. El índice va a empezar en el valor que yo le ponga aquí y va a terminar en el valor que yo le ponga en la parte superior. Y ahí pues es una función que depende del índice. Entonces esto lo que significa es que voy a sumar A y voy a cambiar la I por el primer valor. Aquí está representado en general con la letra K, AK, más, y luego el que sigue, K más 1, el sucesor, y luego el sucesor, AK más 2, etcétera, etcétera, hasta llegar al número que dice aquí arriba, AN, ¿no? Por ejemplo, veamos esta suma. Tengo la suma desde i igual a 2 hasta 5 de 2i. Entonces quiere decir que mi suma va a empezar en 2. Tendría 2 y cambio la i por el 2. 2 por 2 más 2 otra vez y cambio la i por el sucesor del 2, que es el 3. Más 2 y cambio la i por el 4 y hasta el 5, que es el valor que se me indica aquí. Entonces tengo 2 por 2, más 2 por 3, más 2 por 4, más 2 por 5, ¿no? Esta ya pues se hacen las multiplicaciones, se hace la suma y el resultado es este. Podría no aparecer en un momento dado la variable i en la expresión. Por ejemplo, aquí no tengo ninguna i. Sin embargo, aunque no tenga un lugar donde sustituir los valores del índice, sí tengo que ir haciendo la suma. Entonces aquí, por ejemplo, para i igual a 1, tengo el 3. Y no le sustituyo nada porque no hay una i aquí. Más. Luego debo de pasar con 2. Entonces es otro 3. Y luego con 3 igual a 3 es otro 3. Y con igual a 4 es otro 3. Entonces todos estos términos son constantes, pero se tienen que considerar desde 1 hasta 4. Aquí la suma sería 12. Entonces fíjense, ahorita voy a dar unas fórmulas y fíjense lo importante de este, es una constante. Resulta que cuando yo tengo una constante, pues la constante se va a repetir el número de veces que diga la suma, ¿no? Entonces aquí en este caso fue 4, pues de 1 a 4 es 1, 2, 3, 4, hay 4 términos por 3, 12. Una suma un poco más interesante es esta de aquí. Tiene una potencia i, y pues de todas maneras es lo mismo, ¿no? Voy a sustituir menos 1 a la i y sustituyo el 2, y luego 3 por i al cuadrado y sustituyo el 2, 3 por 2 al cuadrado. Y luego lo mismo, pero sustituyo el 3 y sustituyo el 4 y sustituyo el 5. Y hago las cuentas. Entonces aquí recuerden que cuando yo elevo una potencia negativa al cuadrado, pues da positiva. Aquí hago la operación primero, por jerarquía de operaciones, primero la potencia, 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Si yo elevo una potencia negativa al cubo, es menos 1 por menos 1 por menos 1, ahí me va a dar algo negativo. Hago la operación, una potencia par negativa, un número negativo elevado a una potencia par me va a dar positivo, y un número negativo a una potencia impar me va a dar negativo. Entonces aquí lo que va a pasar es que me va a quedar una suma alternada, le vamos a llamar así. Un número es positivo, el otro término es negativo, el otro término es positivo, el otro término es negativo, etcétera, etcétera. Hago la operación y me queda esto. Entonces de esta manera es como usamos la notación sigma. Hay algunas sumas muy comunes, vamos a llamarle algunas sumas importantes, y son unas fórmulas que yo les voy a dar. Entonces, por ejemplo, sumar los primeros n enteros. Sumar de 1 en 1 hasta el n. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el n. Entonces, eso sería la suma de i cuando i varía de 1 a n. Y esta tiene esta fórmula. De hecho, esta fórmula es muy conocida. Es la fórmula de Gauss. Hay una anécdota curiosa alrededor de esta fórmula. Dicen que cuando Gauss iba a la primaria, una vez lo pusieron a sumar. Su maestra no quería darle clases y los pusieron a sumar del 1 al 100 para entretenerlos. Entonces Gauss muy ingeniosamente quería sumar del 1 al 100 y lo que hizo fue lo siguiente. Sumó 1 más 2 más 3, así hasta el 100. Y luego dijo, pues hago una segunda suma. 100 más 99 más 98 hasta el 1.
Y si suman ustedes verticalmente, pues es 100 más 1 son 101. 99 más 2 son 101. 98 más 3, 101, etcétera, etcétera. Entonces la suma siempre da 101. ¿Y cuántos 101 hay aquí? Pues hay 100. Entonces es 100 por 101. Pero tengo dos sumas iguales, porque esta es la misma que esta, nomás que recorrida en orden inverso. Entonces la suma que yo quiero es la mitad de esto. Y esto es 100 por 101 entre 2. Si yo me fijo aquí, pues es justamente la fórmula para cualquier valor n. Aquí en este caso n vale 100. Si yo pongo 100 aquí, sería 100 por 101 entre 2. Entonces esta es la fórmula de Gauss. Eso me sirve para sumar los primeros n enteros. Ojo, empiezo desde el 1. Si empiezo desde el 0 o desde el 2, no me va a servir esta fórmula. La siguiente es sumar los primeros n cuadrados. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, por eso ya no lo puse aquí. Y esta fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ténganla a la mano siempre. Sumar los primeros n cubos es n cuadrada por n más 1 al cuadrado sobre 4. Y creo que esta debía haber ido al principio, pero bueno, esta es muy simple. Sumar constantes desde igual a 1 hasta n, es decir, sumar una constante más otra constante n veces. Y esa es la fórmula que yo hice notar hace rato con la suma de los números 3. Esto es simplemente c veces n. Entonces, estas fórmulas vamos a estar ocupando muy a menudo, junto con unas propiedades. Entonces vamos a ver algunas propiedades. Entonces, las propiedades más importantes de la notación sigma son estas. Voy a escribir el símbolo sigma sin índice. Voy a dar por entendido que aquí va un i igual a algo y termina en algo, pero para no llenarme de símbolos, solamente voy a escribir la notación sigma. Entonces, si yo tengo la sumatoria de una suma de dos términos, pues puedo separarlas. Es la suma de este más la suma de esto. De hecho, esta es una propiedad común que han visto, por ejemplo, en límites o en derivadas, ¿no? Otra propiedad es esta. Si yo tengo una suma de una constante por una función de i, entonces puedo sacar la constante de la sumatoria para cualquier constante en los reales. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo quiero sumar desde i igual a 1 hasta 20, 3i. Esto quiere decir que si yo lo hiciera término a término, tendría que hacer 3 por 1, más 3 por 2, más 3 por 3, etcétera, etcétera, hasta 3 por 20. Es decir, 3 más 6 más 9 hasta el 60. Como que esto está un poco de flojera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es mejor utilizar la propiedad 2, esta. Yo puedo sacar las constantes multiplicadas. Entonces, si yo tengo un 3 multiplicado por i, puedo sacar el 3. Dicho de otra manera, esta propiedad dice que ustedes pueden sacar de la sumatoria todas las constantes o todos los términos que no sean i. Entonces, por ejemplo, esta i no va a poder salir porque depende del índice, pero este 3 sí. Entonces es el que yo saco aquí, 3 afuera. Y esta es la suma de 1 en 1, del 1 al 20. Es la fórmula de Gauss que dije hace rato. Si recuerdan, es n por n más 1 sobre 2, donde la n, aquí en este caso, valdría 20. Entonces esto va a ser 3, y esto es 20, o sea, el valor de esta suma es 20 por 20 más 1 sobre 2. Quiere decir que esto es 3 por 20 entre 2 son 10. Y el 21, pues ya dividí el 2, entonces solo quedó 21. Y esto me da 3 por 21, 63 por 10, 630. Y ese es el valor de esta suma. Podría tener algunos ejemplos más complejos, por ejemplo, el siguiente. Supongamos que yo quiero hallar la suma de igual a 1 hasta 50 de toda esta expresión. Entonces lo primero que voy a hacer es separar las sumas y las restas por la primera propiedad de las que hablé hace rato. Entonces aquí tendría la sumatoria de 4i cuadrada desde 1 hasta 50 menos la sumatoria de 5i desde 1 hasta 50 más la sumatoria de los 8 desde 1 hasta 50. Entonces las constantes las puedo sacar. 4 sumatoria de i cuadrada de 1 a 50, 5 sumatoria de i de 1 a 50. Y aquí podría sacar el 8, pero tengo la fórmula que me suma constantes directamente, entonces puedo no sacarlo y quedarme con el 8 ahí. Y ahora cada una de estas sumas
es una fórmula de las que yo hablé hace rato. Esta es la suma de los primeros n enteros, es la fórmula de Gauss. Esta es la fórmula de los primeros n cuadradas, esa no tenía un nombre en especial. Entonces solamente voy a sustituir sus valores, recordemos cómo iban. Esta es n por n más 1 por 2n más 1, en este caso el n... y observen que empezamos en 1, eso es importante. Si no empezaran en 1, tendríamos que hacer una traslación de índices, pero no nos vamos a meter con más problemas. Entonces, ahorita todo va a empezar en 1. Entonces la n vale 50 y entonces quedamos que la fórmula es n por n más 1 por 2n más 1, entonces 2 veces 50 más 1. Entonces n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esta es la fórmula para esta. Esta quedamos que es n por n más 1 sobre 2. Y la suma de constantes quedamos que es la constante multiplicado por el número que es por n, ¿no? Por el número que tengo aquí, 50. Y pues ya solo nos resta hacer la operación. Entonces aquí ya hice las cuentas, me quedó 171.700 menos 6.175 más 400, hago la operación y este es el resultado. Bueno, entonces hasta aquí tengo ejemplos de algo más complejo. Seguramente alguien se va a quedar con la espinita de que qué pasa si no empieza en 1. Entonces, aunque no vamos a hacer ejercicios muy complejos con esos, pues vamos a ver cómo se haría. Supongamos que yo tengo la suma de 8i cuadrada desde el 3 al 30. Entonces, podría yo sacar la constante y ya me reduciría a la fórmula de i cuadrada, pero el problema es que no empieza en 1. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues vamos a hacer algo que se le llama una traslación de índices y más concretamente aquí un cambio de variable. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir esto. Voy a descomponer el 3 de tal manera, como suma de dos números, de tal manera que quede un 1 suelto, por decirlo así. Es decir, un 2 sería más 1 a 30 de 8i cuadrado. Entonces a mí me gustaría que este 2 desapareciera. Entonces básicamente como que lo puedo pasar del otro lado y lo que tengo es 8i cuadrada y menos 2, 1 a 30. Entonces como que ya tengo el 1, pero el problema es que aquí me queda una variable que no es un índice, es la resta de dos términos. Entonces voy a declarar un nuevo índice, vamos a llamarle por ejemplo k, y k va a valer i menos 2. Ahora tengo que calcular el valor de k para los valores estos iniciales. Bueno, para el 3 ya no va a haber problema, porque cuando i es igual a 3, k es 3 menos 2 es igual a 1, y es este valor que ya tengo aquí. Pero si la i vale 30, que es el final de aquí, entonces k sería 30, cambio la i por 30, 30 menos 2, 28. Entonces con eso voy a modificar los índices. Y por otra parte aquí también, la i, si yo la despejo, es k más 2. Entonces con eso va a ser todo lo suficiente. Ahora vamos a escribir la sumatoria. Ya no voy a escribir i menos 2, voy a escribir k, que empieza en 1. Ya no va a terminar en 30, ahora va a terminar en 28. De 8, y ya no voy a escribir i, voy a escribir k más 2. K más 2 al cuadrado. Y ya, transformé la suma en una que empieza con 1. Ahora, ¿cómo resuelvo esta? Bueno, en este caso, pues primero tendría que desarrollar la potencia cuadrada. Entonces recuerden que para elevar algo al cuadrado es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si yo resuelvo esto, me queda la sumatoria de 8k cuadrada más 32k más 32. Desde k igual a 1 hasta 28. Y esta suma ya la podemos resolver como en el inciso B, separarlas
y después resolver cada una por la fórmula que ya había dado. Noten que aquí cambio la letra del índice, eso es de menor importancia. Puedo yo poner I, J, K, la letra que yo ponga aquí no importa, el chiste es que sea un índice. Y bueno, a ver, vamos a ver otro ejemplo del proceso inverso. Entonces vamos con el proceso inverso, que sería yo les doy una suma y hallamos una expresión en notación sumatoria para esta suma. Cabe decir que aquí las expresiones no son únicas, pueden haber varias respuestas. Pero bueno, vamos a tratar de encontrar una. Por ejemplo, aquí 6 más 11 más 6 más 21 más 26 más 31. Lo primero que podemos notar es que esta suma va de 5 en 5. Entonces a mí lo que se me ocurre es escribir esto como trasladados de múltiplos de 5. Es decir, yo puedo escribir al 6 como un 5 más 1. Al 11, ¿cuántas veces 5 caben en el 11? Pues 2, entonces 2 por 5 más 1. Y luego el 16 es 3 veces 5 más 1, etcétera, etcétera, hasta llegar al 31. El 31, ¿cuántas veces 5 es? Son 6 veces 5 más 1. Entonces, una vez hecho eso, pues es fácil encontrarle una expresión. Esto sería la sumatoria. Pues esto puedo considerarlo como una vez 5. Entonces como que eso es 5. Aquí una vez 5, 2 veces 5, 3 veces 5. Pues i veces 5 o 5 veces i. Aumentado en 1. Donde la i va a correr desde el 1 que fue este hasta el 6 que tengo acá. Entonces pueden verificarlo. Esto es 5 veces 1 más 1. 5 veces 2 más 1. Etcétera, etcétera. ¿Sí? No es la única forma. De hecho, no sé si a ustedes se les ocurre otra. Por ejemplo, se me ocurre también que podríamos escribir esto como 6 aumentado con un múltiplo de 5. Para el primer término, pues este múltiplo vale 0 y se queda solo en 6. Entonces vamos a empezar en 0. Para este, una vez por 5 y me daría 6 más 5, 11. Para el 16, 2 veces 5 más 6, 16. Y luego con igual a 3, igual a 4 hasta llegar al 31, que es 5 veces 5 más 6. 5 por 5, 25 más 6, 31. Entonces 5 veces 5 quiere decir que voy a llegar hasta el 5. Y esta también sería otra posible respuesta correcta. Entonces, como ven, la expresión suma no es única. Claro que si de alguna manera trasladamos los índices y hacemos una factorización por ahí, pues deberíamos de llegar a lo mismo. De hecho, aquí 5i más 6 es muy parecido al 5i más 1 en el 5i, ¿no? Eso implica que los números son múltiplos de 5 o las traslaciones son en múltiplos de 5. Veamos otro ejemplo. Entonces, en este ejemplo vemos que las fracciones son en el denominador tienen múltiplos de 2, 2 veces 1, 2 veces 2, 2 veces 3, 2 veces 4, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí van a decir, esto está súper fácil, va a ser 1 sobre 2i. Y la i, pues la voy a empezar a recorrer en 1. Así va a empezar en 1 sobre 2 por 1, que es un medio, y voy a llegar hasta 6 para que 1, 2 por 6, 12. El problema son los signos alternados, pero esto se arregla con un menos 1 a la potencia i, como en un ejemplo que ya habíamos hecho. Nada más que aquí hay que tener cuidado. Si yo pongo i, cuando yo empiece en 1, va a empezar menos 1 a la 1, y menos 1 a la 1 es menos 1, es negativo. Entonces con igual a 1 me daría una fracción negativa. Ah, justo como la necesitaba. Si i es 2, me va a quedar menos 1 al cuadrado es positivo. Y está aquí. Pues ya, los signos van a seguir alternados y todo me va a dar correcto. Entonces aquí me salió la primera. ¿Cuál hubiera sido el problema? Que yo hubiera tenido que hacer esto recorrido. De hecho, vamos a hacer el inciso C. Vamos a hacer casi la misma,
pero ahora voy a recorrer el signo. Entonces, para hacer esta, pues la cuenta va a ser casi exactamente la misma. El problema es que si yo pongo -1 a la i, cuando yo ponga el 1, me va a dar algo negativo y esto es positivo. Entonces lo que tengo que hacer es que en el 1 que es impar, esto se vuelva par, para que me dé -1 a la par, me dé positivo. Entonces para eso yo le puedo sumar un 1 aquí, por ejemplo. Entonces cuando yo tenga i igual a 1, me va a quedar 1 más 1, 2 menos 1 al cuadrado, es 1 positivo, y me va a dar positivo, y aquí un medio, 1 sobre 2 por 1. Y cuando yo tenga i igual a 2, aquí me va a dar 2 más 1, 3, menos 1 a la impar es negativo, y aquí 2 por 2, 4, un cuarto. Y ya con eso se arreglaron los signos. Esa sería una manera de arreglar los signos para una sucesión, una suma alternante. A ustedes se les puede ocurrir de otra manera. Siempre me pasa que yo doy algunos ejemplos y a los alumnos pues se les ocurre otra cosa y también es muy válido. Y bueno, pues esto va a ser todo por este tema de notación sumatoria. Espero que les sea de utilidad la información. Les dejaré ejercicios para que ustedes repasen. Y cualquier duda, háganmela saber. Estamos en contacto. Saludos.